entonces. Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado y a los que están viendo el video. Bueno, ahí les estoy hablando un poco del ejercicio. A eso es a lo que voy a darles prioridad, a ese avance, para que puedan continuar. Voy a dejar un poco todo lo demás de lado para darle entonces esa prioridad a esa parte para que puedan seguir avanzando. Y ¿qué otra cosa? Bueno, recuerden que esta semana entonces tenemos lo que es el cuestionario. Traten de hacerlo lo antes posible y traten también de trabajar en la tarea que después de esta clase, entonces ya se les estaría habilitando o ya les estaría subiendo un documento con los 2 ejercicios que escogí. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar un poco. Según lo que me dijeron los compañeros, ya nosotros habíamos terminado prácticamente lo que sería la parte del curso, ¿verdad? La teoría como tal. Entonces, la idea de hoy es hacer ejercicios de aquí hasta que se termine el curso. Ok, entonces, recordar un poco el momento angular de un cuerpo, lo vamos a ver como el producto cruz entre la distancia al eje de rotación con el momento lineal que tiene la partícula. ¿Ok? Por lo tanto, si un cuerpo se está moviendo o si tenemos un cuerpo sólido que está girando, lo vamos a ver como un momento de inercia por la velocidad angular de este cuerpo. ¿Ok? Y si derivamos el momento angular, tal y como habíamos hecho con el momento lineal, la suma, nos queda que la suma de todos los torques es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Entonces, estos torques de acá, por lo tanto, van a ser torques externos, ¿verdad? Que no se estarían anulando. Ok. Ahora, si los cuerpos permanecen en equilibrio, vamos a decir o vamos a tener 2 cosas. ¿Qué fue con respecto a los videos que habíamos visto? Me parece que ya ahí les había dejado los enlaces. Y es que si el momento si el momento angular es constante, entonces significa que la suma de todos los torques externos es igual a 0. ¿Ok? Eso entonces es lo que tenemos como el equilibrio rotacional. Así que para equilibrio rotacional vamos a tener 2 casos. Un caso en el cual los cuerpos se muevan a una velocidad angular constante u otro caso en el cual los cuerpos permanecen en reposo. ¿Ok? Entonces ambos corresponden a un equilibrio rotacional. Ahora, para que un objeto entonces esté en equilibrio completo, vamos a tener que tanto la suma de fuerzas es igual a 0 como la suma de torques es igual a 0. Y ese es un poco, digamos, el asunto que vamos a tener acá. Ok, entonces ahí repasando un poco. Y vamos a ver algunos ejercicios al respecto. Entonces, no sé si nos dio tiempo de hacer este ejercicio en la clase anterior. Compañeros, compañeras. No, profe.
Este no lo hemos hecho, ¿verdad? Ok, entonces acá tenemos el siguiente enunciado. Nos dicen que hay una varilla, sería esta azul que está acá, que es uniforme. Ok, esa palabra es sumamente importante. Que aparezca o no aparezca en los enunciados. ¿Qué significa que la varilla sea uniforme? Que la masa está bien distribuida, profe. Exacto, que la masa se distribuye. Ajá. ¿Quién está hablando? Isaac. Isaías. No, profe, yo no. Ah, ok. No, no, yo sí vi que, no, que usted era la que estaba diciendo, pero me pareció como que Isaías puso un momentito. Voy a poner esto. Ok, entonces Isaías que no. Bueno, entonces, eso es totalmente cierto. Que la masa sea uniforme significa que esté distribuida de igual forma a lo largo de toda la varilla. Por lo tanto, y eso es lo que nos interesa, ¿dónde se aplica el peso de los cuerpos siempre? Digamos, si yo tengo un caballo, o tengo cualquier cosa, sí, ojo que yo soy malo dibujando, pero bueno, más o menos se parece, sí. Compañeros, compañeras. Profe, no se encontraría en el punto de masa. Correcto, entonces nosotros vamos a ubicar, yo les dije, un caballo más que todo para indicar un cuerpo, ¿verdad? Que no sea tan regular, ¿ok? Entonces, en el centro de masa del cuerpo, siempre la fuerza va a traer al objeto en ese punto. Y en ese punto, entonces, vamos a tener el peso, ¿ok? Entonces, y el peso está en el centro de masa, entonces, ¿a dónde se aplicaría la fuerza del peso en esta varilla? Sí, rápidamente. Profe, en el punto donde está a 5 metros. ¿Y cuánto vale en ese punto? Serían 50 newtons. Ajá, pero ¿cuánto vale o a dónde está ubicado ese punto? Estaría ubicado en el centro de la varilla. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Todos los demás está claro? Bueno, entonces acá, en este punto A, como está pegando, como la varilla está pegando en
en la pared. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Por acá vamos a tener entonces algo que se llama una fuerza de reacción, que también tenemos que considerar en ese punto. ¿Van entendiendo? Entonces, vamos a leer el ejercicio de nuevo. Se tiene una varilla uniforme AB de 5 metros de longitud y 50 newton de peso soportadas en A y mantenida en equilibrio por una cuerda, como se muestra en la figura. Nos dicen que tenemos una carga de 100 newton que cuelga de la varilla a una distancia X de A. Si la resistencia de ruptura de la cuerda es de 50 newton, o sea, acá significa que esa es la tensión máxima que puede soportar. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, aquí pueden pasar dos cosas. Una es que tengo una fuerza hacia abajo mayor a esta fuerza de reacción. Entonces, si tengo una fuerza hacia abajo mayor a esa fuerza de reacción, básicamente la varilla va a hacer esto. ¿Sí? Se puede caer. O también, si yo este peso lo alejo mucho, básicamente, y esta parte no cede, entonces lo que va a ceder es el cable que tenemos acá. Y ese cable se va a romper. Por eso le hablan de la ruptura de la cuerda. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces hay que encontrar la distancia máxima vista desde a la cual podemos colocar esa pesa. Ese es el objetivo del ejercicio. Entonces aquí la idea va a ser la siguiente. Primero, vamos a empezar a calcular los diferentes torques que nos encontramos acá. Vamos a suponer que esta X ya es la distancia máxima a la cual está. O sea, la cuerda está a punto de romperse. Y en este lado, no nos dicen nada, entonces vamos a suponer que la resistencia del material todavía no va a hacer que eso se caiga. ¿Ok? O está prensado con un tornillo o algo que permita que esa fuerza de reacción pueda ser muy grande sin que se rompa. Ahora, ¿dónde colocaríamos nosotros el eje de rotación? Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Dónde vamos a colocar el eje de rotación? Entonces, si yo aquí hago un diagramita de cuerpo libre, vamos a tener lo siguiente. Tenemos entonces la fuerza de reacción, tenemos la pesa, tenemos el peso de la varilla y tenemos la tensión. Entonces esas son las diferentes fuerzas que se estarían aplicando.
¿Ok? Entonces, ¿dónde colocamos el eje de rotación? Compañeros, compañeras. Profe, se podría aplicar donde está FR, porque las demás fuerzas ya se conocen. Ok. Entonces, como está en equilibrio, yo les había dicho, o no sé si se los había dicho, que el eje de rotación yo lo puedo colocar donde yo quiera. La mejor forma de colocarlo, como dice la compañera, entonces va a ser en un punto, perdón, no es un punto, es en una recta que pase por un punto en el cual se esté aplicando una de las fuerzas desconocidas o alguno de los datos desconocidos. ¿Para qué? Para que de esa manera, entonces, tengamos que el torque con respecto a la fuerza de reacción, ¿cuánto sea? Cero. ¿Por qué? Porque la distancia en ese punto es cero. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Ahora, ¿cuál es el torque debido a la tensión? Y esta es la tensión. Entonces vean que aquí, ¿cuál es el ángulo que tenemos acá? Acá tenemos un ángulo de 74 grados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quieren calcular el torque debido a esa tensión? ¿El brazo de palanca o con la fuerza que sea perpendicular? ¿Cuál ven más fácil? Profe, ahí ese ángulo de 74 es el que está en el punto B. Sí, correcto. Ok, es Sería que lo este. estaba tomando por el de arriba. Ya. Sí, es que sumé esos dos ángulos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una fuerza perpendicular o una distancia perpendicular? ¿Cuál de los dos nos sirve más en este caso? Una fuerza, profe. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale esta componente de la fuerza? Esta componente sería 50 newton por el seno de 74. ¿Lo ven? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Profe, eso es con el uso de la fuerza perpendicular. Correcto. Ok, profe, y si fuera con brazo de palanca, ¿cómo se haría? Es que ese no me quedó tan claro.
Si quieren, ahorita hacemos otros con brazo de palanca y ahorita les explico esto. Ok, Con brazo de palanca también. Sí, ok. gracias. Entonces, el torque debido a esta tensión va a ser la distancia que hay del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza, ¿verdad? Que serían 5 metros, multiplicado por la componente perpendicular de esta parte, ¿ok? Y ese torque sería positivo o negativo, según la ley de la mano derecha. Positivo. Ok. Vamos a ver si todos coinciden. Dice la compañera entonces que si nosotros abrimos acá la mano y la ponemos así, hacia arriba, ¿verdad? Que sería la dirección a la cual se dirige esa distancia. Entonces dice la compañera que el dedo gordo nos da hacia afuera, que es positivo. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. Ok, excelente. Profe, Entonces el torque es positivo. ¿Sí? una consulta. Esa línea azul, que es la componente de la fuerza, es la componente de la tensión. Correcto. Ok. Y Que esa me- es la componente perpendicular de la tensión. Ok, ok, perpendicular con la posición, digamos. Correcto. Ok, ok. Bueno, vamos a complacer entonces a la compañera y explicarle cómo sería la distancia perpendicular. Aquí entonces nosotros vamos a hacer una línea grande. Bueno, aquí es que con este no se puede dibujar muy bien, pero la idea se va a entender. Entonces hacemos una línea grande en el cual esté paralela al, ¿cómo es que se llama? A la tensión, para poder encontrar el brazo de palanca. Y entonces vamos a lanzar una línea que sea perpendicular a esa. Sí, Sí, profe. entonces vamos a ver acá. Si vean que aquí se me forma un triángulo donde se mide 5 metros. Sí. Entonces, si sé que la hipotenusa mide 5 metros, ¿cuánto mide este cateto en verde? Verde claro. Sería entonces 5 por el seno de 74. ¿Lo ven? Sí. Alison. Sí, profe. Entonces, esta distancia es el brazo de palanca. Y ese brazo de palanca lo multiplicamos por la tensión, que sería entonces 5 por el seno de 74 multiplicado por 70. Llegamos al número. ¿Quedó claro, Alison? Sí, profe. Ya ahora sí me queda muy claro. Muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Y a los demás les quedó claro? Sí, profe. ¿Y cuál encontraron más fácil? ¿El brazo de palanca o el
La distancia perpendicular. No, bueno, a mí me parece más fácil este último que explicó. El brazo de palanca. Sí, Sí, muchas veces es más fácil. Entonces, si quieren, para este otro, vamos a encontrar esta distancia de aquí a aquí. Y vamos a ver si estos son 53 grados. Vean que este ángulo es de 37 grados. ¿Cierto? Este ángulo de acá mide 37 grados. ¿Ok? Entonces, esta distancia mide X. Aquí se me forma un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto mide la distancia? La distancia de acá, entonces sería X por ¿quién? Compañeros, compañeras. ¿Cuál sería esa distancia? Estoy aquí. Nada más estoy conectando la compu. ¿Cuánto sería la distancia entonces? Rachel. Bueno, Noemi. sería igual X por el seno de 37. ¿Segura? Bueno, ¿qué estábamos intentando descubrir? ¿La línea anaranjada o la rosada? La rosada. Ah, ok, ya. La entendí. anaranjada mide X. Ok. Entonces sería, bueno, tenemos la fuerza, entonces tenemos el opuesto y intentamos el adyacente, ¿Correcto? entonces sería tangente. No, Vea que el opuesto es esta distancia. Está en verde. Ese es el opuesto. Entonces, coseno, estamos creo que ya ahora encontrando. sí. Entonces es X por el. Coseno de 37. ¿Segura? Sí, yo creo que sí, profe. Ese yo creo no me convence mucho. Pero sí, ese sería el coseno de 37. Entonces, ¿cómo encontramos el torque? Entonces, el torque debido a la carga. Que aquí voy a llamarle C a esta carga. Y a esta le voy a llamar P de peso. Entonces, el torque debido a la carga sería ¿quién? Primero, ¿positivo o negativo? Negativo. Ok, si bajamos aquí la mano. Y mandamos los dedos hacia abajo. Entonces el dedo gordo nos apunta hacia adentro. Por lo tanto, es negativo. Excelente. Y entonces sería el brazo de palanca.
multiplicado por el peso. Sí. Y nos falta el torque debido al peso de la varilla. ¿Y cómo encontramos el torque debido al peso de la varilla? Mandamos aquí una línea. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Y vamos a decir que esto mide 2,5 metros. Que es la mitad de los 50. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, ¿cuál sería el torque debido a ese peso? Al peso de la varilla. Primero, ¿ese torque es positivo o negativo? Sería negativo, profe. Correcto. Y podemos usar el brazo de palanca. ¿Cuánto mide esa línea en rosado? ¿Cuánto mide la línea en rosado? Sería 2,5 por el coseno de 37. Excelente. ¿Y cuál es el peso de la varilla? Serían 50. Excelente. Entonces, si sumamos todo eso, ¿cuánto nos tiene que dar la suma de todos los torques? Cero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Nos queda que 100 por el coseno de 37. Eso nos da 79,86 X. Negativo. Más. Entonces sería 5 por 50 por el seno de 74 menos 2,5 por el coseno de 37 por 50. Y eso nos da 140,49. ¿Y cuánto nos tiene que dar esa suma? Ah, bueno, aquí me faltó la X. ¿Cuánto nos tiene que dar la suma de eso? Si el objeto está en equilibrio, ¿cuánto da esa suma de torques? 0. 0. Entonces, ¿cuánto vale X en este caso?
Y me está dando 1,76 metros. Que esa es la distancia, entonces, en la que nosotros podríamos poner esta pesa sin que se caiga. Y sin que se rompa nada ni nada de eso. Es como el valor máximo que podríamos obtener de esa distancia. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿Todo bien? ¿Cuánto sería esa distancia entonces? 1,76 metros medido aquí en la diagonal. O sea, si esto mide de aquí hasta el final, hasta aquí, 2,5 metros, entonces significa que este tiene que estar 74 centímetros a la izquierda del, ¿cómo es que se llama esto? 74 centímetros a la izquierda del centro de la varilla. ¿Qué les parece? Compañeros, compañeras. Ahora, si queremos saber cuánto vale la fuerza de reacción, vea que yo la puedo sacar acá una componente en X y una componente en Y. ¿Ok? De esas fuerzas de reacción. Entonces, como está en equilibrio completo, ¿qué otra cosa debe suceder? La suma de todas las fuerzas tiene que dar 0. ¿Ok? O de cada una de las componentes. Entonces, ¿cuáles fuerzas tengo en X? ¿Cuáles tengo en el eje X? Compañeros, compañeras, ¿están por ahí? Camila. Yo considero que, bueno, yo veo como la tensión, pero no estoy del todo segura. Ok, vea que la tensión está diagonal. Entonces va a tener una componente en X. Ajá, eso era lo que estaba pensando, que iba a tener Ujú. ese componente. ¿Y cómo sacamos esa componente en X de la tensión? Y con el coseno del ángulo, ¿Cuál ángulo? con los 74. Vamos a ver. ¿Qué sistema de referencia quieren usar? ¿Uno así? ¿O un sistema de referencia así? Yo opino que el que está recto, profe, el primero que hizo. Ese.
¿Ok? Entonces, ¿cuál es el ángulo que tiene la tensión con el eje? Con el eje X. Sería en 37 en ese caso. Entonces sería menos t por el coseno de 37, que es la dirección a la cual va esa fuerza. Profe, ¿Sí? ¿me podría explicar eso de ese ángulo, por favor? ¿Cuál ángulo? El del 37, el coseno de 37. Ah, es que, vamos a ver. La tensión viene para allá. ¿Sí? Ok, profe, ya lo vi, ya lo vi. Entonces vea que este es el eje X. Y quiero sacar ese componente de ahí. Vea que si yo le hago aquí una línea, vamos a tener entonces una componente en X y una componente en Y. Entonces yo sé que menos la tensión por el coseno de 37 más la fuerza en X. ¿Y qué fuerza en X? Se está ejerciendo sobre la polea. Compañeros, compañeras. ¿Cuál otra fuerza tenemos aquí? En el eje X. La componente en X de la fuerza de reacción. ¿Correcto? Profe, Sí. necesito una pregunta, pero creo que es como tonta, pero No hay preguntas tontas. es que tenía una duda. Es que la varilla está pegando, digamos, como con el eje negro. Ajá. ¿Eso qué es? Digamos, es como como Una pared. Y entonces tendría fuerza normal. Es que veo que no, nunca la tomamos como en cuenta, pero yo supuse que si estaba pegada tenía que tener una fuerza normal. Sí, pero esa fuerza normal y las fricciones que tengan y todo lo que tenga ahí se está tomando en cuenta para esa fuerza de reacción. Ah, ok. La fuerza de reacción, por así decirlo, es como una suma de todas las fuerzas que... Ah, Correcto. entiendo. Esa fuerza de contacto que hay entre la pared y la varilla. Ah, muchas gracias. Es que No, por eso le dije, no hay preguntas tontas. Todo eso sirve. Entonces, eso significa que la fuerza de reacción en X va a ser igual a la tensión por el coseno de 37. Ya despejando esa ecuación. ¿Y eso nos da cuánto? A mí me está dando 39,93 nieto. ¿Les dio lo mismo? Sí, profe. Sí. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En esta parte donde usted formó el triángulo para la tensión y estamos tomando en cuenta los 50 newtons de la tensión, ¿verdad que ahí, por ser una fuerza, se toma completo, a pesar de que el triángulo sea más pequeño? Correcto. Que si es que tiene esa duda porque como era una fuerza, entonces iba a ser diferente si fuera una Esta. distancia. Ajá. Sí, digamos, es que mm, lo que no entiendo es a qué se refiere con que el triángulo es más pequeño. Ah, sí, es que Es que mi duda era, eso
Esto es la cuerda, Ujú. ¿ya? Y acuérdense que la cuerda no tiene nada que ver con el tamaño de la flecha con el cual representamos la tensión. Ah, ok, yo sí, ya ahora sí me quedó claro, pero que esa era mi consulta sobre, o sea, aunque el largo de la flecha fuera más largo, igual iba a valer lo mismo por ser una fuerza. Exacto. Es que la flecha que ustedes ponen es una representación de la fuerza. Ah, ok, sí, ya ahora sí me quedó claro. Gracias, ¿Ok? profe. Bueno, con gusto. ¿Alguien más? Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles fuerzas tenemos en Y? La pesa. ¿Cuál más? El peso. La componente de la tensión y una componente de la fuerza de reacción. Entonces, si ven, la fuerza de reacción que yo puse, la estoy mandando hacia arriba. Entonces va a ser, ¿cuál sería la fuerza de reacción? Compañeros, compañeras. Entonces, tenemos una fuerza de reacción en Y. ¿Qué otra fuerza tenemos en Y? La componente de la tensión. Allá. Correcto. ¿Y esa hacia dónde va? Hacia Y positivo. 50 newton que van hacia Y negativo. Y los 100 newton que también van hacia Y negativo. Pero vean, vean acá que esa componente del peso sería, ¿cuál sería la componente del peso? No, perdón. Vamos a ver. La componente de la tensión sería 50. ¿Por quién? Por el seno de 37. Que eso yo lo puedo mandar al otro lado. Al restar, este pasa a sumar y este pasa a sumar. Entonces, ¿cuánto me da esa componente en Y de la fuerza de reacción? Entonces, esto me está dando 119,90. ¿Todo le da lo mismo?
Sí, profe. Sí. ¿Qué les pareció entonces el ejercicio? Este ya lo habíamos resuelto. Sí, profe. Me parece que sí. Ok. Este. Sí, profe. Ok. Ya habíamos resuelto todos los de esta. Ujú. Ok. Si quieren, resolvamos este, pero lo resolvemos después del receso. ¿De cuánto le doy en receso? ¿Les parece bien 10 minutos? Sí, profe. Recording in progress. Ok, porque si no se me olvida volver a grabar, entonces, datos de cátedra, 3 de 5. ¿Qué pasó con los otros dos? Ok, 4 de 5 y el otro. Ok. O sea, veo que ninguno logró revisarlos. Ujú. Bueno, entonces, ¿prefieren revisar ese o realizar ese otro? O uno como este. O como este. ¿Cuál de todos resolvemos? El que tiene la polea compuesta y la normal se ve interesante. Este. O este. No, cualquiera. Resolvamos este. ¿Cómo lo quieren resolver? ¿Con torques o con trabajo y energía? O de las dos formas.
Vamos a resolverlo de las dos maneras. ¿Ok? Compañeros, compañeras, ¿les suena? Nos dice lo siguiente. El sistema de la figura consiste en una polea compuesta, sin fricción, formada por dos discos. Uno externo de masa M y radio 2R y otro interno de masa M y radio R. Además de una polea simple, sin fricción, formada por un disco de masa M y radio R, que tiene enrollado el cable 1. Si la masa que cuelga del cable 2 está unido por la polea compuesta por el borde del disco pequeño, entonces utilizando sus valores, vamos a encontrar la aceleración angular de la polea compuesta, la aceleración lineal del bloque y la tensión en cada cable. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ujú. Es que dice polea compuesta, pero digamos en ningún momento menciona que pase por el, digamos, por el otro conducto. Entonces, en ese caso, se toma solo la polea por la que pasa el cable. Vean que por acá viene un cable y por acá sale el cable. Creí Sí. que pasaba solo por la grande. No, por la grande pasa la que viene de la otra polea. Ah, ok, ya. Y esa como que se enrolla y en la otra se va desenrollando. Ok, entonces la aceleración de los dos cables va a ser distinta porque sí está pasando por el otro. Exacto. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Acá, entonces, vamos a decir lo siguiente. La velocidad tangencial de este sabemos que son velocidades tangenciales o lineales. ¿Ok? Entonces, vamos a resolverlo primero por trabajo y energía. O por energías. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que esta polea tiene una velocidad tangencial 1. ¿Cierto? Y una velocidad angular omega 1. Ahora, esta polea va a tener una velocidad angular omega 2. La polea se mueve en este sentido. ¿Y qué vamos a tener entonces? ¿Cuánto vale la velocidad aquí? En este punto. O en estos puntos de acá, de la parte externa. ¿Cuál es la velocidad de esa polea compuesta? Compañeros, compañeras. Nami. No sé, profe. Ok, vean que el cable se va a mover a una velocidad V1 porque es igual a la velocidad tangencial de la polea 1. ¿Se acuerdan del ejercicio de la bicicleta que habíamos hecho? Identificando velocidades angulares y tangenciales. ¿Sí o no? Entonces vean que cada partícula en el cable se va a mover a una velocidad V1. Eso significa que en esta parte externa, este va a tener una velocidad tangencial 1. ¿Me siguen? Que son la misma. Ahora, como este está cayendo a un radio menor y la velocidad angular debe ser la misma para ambos,
Entonces yo voy a decir que esta otra cuerda está cayendo a una velocidad V2, que es la misma velocidad tangencial de esta polea compuesta. Y vamos a obtener la masa que cae a una velocidad V2. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok, entonces la velocidad angular yo la puedo conseguir como la velocidad tangencial dividido entre el radio. Velocidad tangencial entre el radio. ¿Ok? Porque es la misma ya que son una sola. Serían una sola. ¿Cómo es que se llama? Serían una sola polea. ¿Ok? Estamos. Ahora, ¿cuál es el momento de inercia de esta polea? De inercia va a ser igual a la masa por el radio al cuadrado dividido entre 2. Sí. Profe, Sí, ese se está tomando, digamos, como con las fórmulas de la tabla, digamos, con... exacto. Esas fórmulas las estoy tomando. Y como esta es una polea compuesta y nos están diciendo que son dos discos pegados, uno a la par del otro, entonces yo voy a tomar que el momento de inercia va a ser igual a la suma de las inercias individuales de cada disco. O sea, m por el radio interno al cuadrado entre 2 para el disco pequeño y m por el radio externo al cuadrado dividido entre 2. ¿Sí? Compañeros, compañeras. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿O no? Pregunten en ese momento. Entonces, 2 al cuadrado es 4 entre 2. Bueno, 4 más 1. Se me daría 5 m r cuadrado entre 2. ¿Sí o no? Compañeras, compañeros. Bueno, compañeros y compañeras.
De mi parte todo claro, profe. Ok. Y vamos a decir entonces que vamos a suponer que esta masa cae a una distancia y. Esa es la distancia que estaría cayendo esa masa. Por lo tanto, ¿cuál es la energía mecánica inicial del sistema? Ahí al inicio, ¿cuánto sería esa energía mecánica? Al inicio, este tiene potencial. Acuérdense que la mecánica es la suma de las energías potenciales más las energías cinéticas. ¿Ok? Entonces, si suponemos que parte del reposo, esa polea simple tiene energía cinética. No, profe. Ni de rotación ni de traslación. La polea compuesta tiene energía cinética. No, porque está en reposo. Está en reposo, entonces no va a tener energía cinética. Y la masa M, la masa que cae, ¿tiene energía cinética al inicio? No, No, porque se suelta el reposo. Ahora, ¿tenemos algún tipo de potencial para la polea simple? no, porque no va a cambiar su posición en todo el problema. Ok, para la polea compuesta Tampoco. y para la masa M. La masa en sí. Ay, Ahora, ¿cuál es la energía mecánica final? Después de eso, ¿cuál va a ser la energía mecánica final? La polea simple tiene energía cinética. Compañeros, compañeras. Se está trasladando la polea simple. Después de que esta masa cayó, aquí, la polea simple se traslada. Rachel, Camila, no, profe, solo tendría energía cinética rotacional porque no se mueve, no cambia de lugar. ok, y la energía cinética rotacional va a ser un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Cierto? ¿O no?
Sí, profe. Ok, la polea compuesta. Ah, bueno, y tiene energía potencial, la polea simple. No, porque estaría en la misma posición. Ajá. Camila. Polea compuesta. ¿Cuál sería entonces la energía que tiene? Sería cinética rotacional también. ¿Solamente o tiene algún otro? Yo creo que solo esa. Entonces es un medio de la inercia por la velocidad angular de esa polea. Vamos a ver una cosa. Aquí el radio, ¿cuál radio se refiere? Vean que el radio R es el valor de R que nos están dando. ¿Ok? Y el tercer cuerpo, la masa que cae, tiene energía cinética. Tendría traslacional. Traslacional, ¿y cuál sería? Medio de la masa. Por W por R al cuadrado. No, por la velocidad de esto. Ah, eso yo decía para dejar todo en términos de una variable. Ujú. ¿Qué otra? Se está trasladando. Bueno, aquí este sería V2, sería omega 2. ¿Qué otra energía tiene? ¿Tiene potencial? No tiene energía cinética, no tiene energía potencial, porque ya llegó a su punto, ¿ok? O al punto de nuestro interés. En otras palabras, solo estas tres energías nos quedan vivas. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Vean que omega 1 yo lo tengo que poner en términos de omega 2. Entonces, omega 1 es R por, perdón, velocidad 1 es R por omega 1.
Entonces, significa que esto que está acá, yo lo puedo pasar como V1. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, como dijimos, R cuadrado por omega 1 cuadrado es V1. Y entonces me va a quedar, si igualamos las ecuaciones, me va a quedar que mg por y va a ser igual a ¿quién? Menos un cuarto mg por y es igual a un medio, no, un cuarto. Para multiplicar esto de una vez. Sería un cuarto de V1 de M por V1 al cuadrado. Pero V1 es omega 2 entre 2 R2. Entonces sería, perdón, por. Entonces sería omega 2 al cuadrado por 4 R2 al cuadrado. Este en cuarto se me va con ese. Ok, entonces voy borrándolo. Este va a quedar entonces sería ok, vamos a acomodarlo, entonces sería M omega 2 al cuadrado por R al cuadrado. Ok, ¿este cuánto sería? Serían 5 cuartos de M omega 2 al cuadrado por R al cuadrado. ¿Qué otra cosa? Aquí me faltó el cuadrado. Entonces, R cuadrado. ¿Sí estamos bien? Compañeros, compañeras.
Sí, no, más o menos. Entonces me queda que mg por y ser igual a, bueno, la m la puedo sacar a factor común de todo lado, que todo el mundo la tiene. Entonces eso serían 11 cuartos de omega 2 al cuadrado por el cuadrado. Sí, ¿no? Más o menos. Allison, Noemi, Profe. perdón. Sí, que todo claro, profe. Ok. ¿Y quién es omega 2 al cuadrado por r cuadrado? Sería la velocidad 1 entre 2 por el radio. Mm, 10 al cuadrado, ¿no? o podríamos verlo como velocidad 2 al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, es 11 cuartos. Los voy a mandar al otro lado como 4 sobre 11. Y de aquí entonces me va a quedar que si yo utilizo la ecuación e cuadrado es igual a v sub 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio de posición, que en este caso este cambio de posición es y. Velocidad inicial dijimos que era 0. Entonces, de ahí yo podría obtener que la velocidad, que la aceleración del sistema, si lo comparamos, S2A corresponde a esto. Entonces la aceleración sería 2 sobre 11 esa es la gravedad. Esa es la aceleración 2. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Entonces podríamos decir que la aceleración alfa 2 o alfa de la polea compuesta va a ser igual a ¿quién? A esta que tenemos acá. A la aceleración angular de esta, que yo la puedo ver como esta velocidad tangencial entre el radio. Entonces sería 2 por 9,8
entre 11 por el radio. Ujú. Entonces, ¿cuánto nos da esa aceleración 2? Profe, disculpe, es que me perdí. ¿Por qué lo estamos multiplicando por el radio? Dividiendo entre el radio. Ajá, digamos, sí, pero en la parte de abajo, porque el 11 multiplica el radio, es que creí que multiplicaba a Y. Ok. Ya lo explico. Y esto sería entonces en unidades de radianes por segundo al cuadrado. ¿Ok? Aquí yo lo que estoy diciendo es el valor de Y es un valor de Y cualquiera. ¿Ok? Entonces, veamos esta ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por Y. ¿Cierto? Sí, profe. Sí. Entonces, si comparamos estas dos ecuaciones, en comparación directa, vean que aquí tenemos velocidad al cuadrado y aquí tenemos velocidad al cuadrado. ¿Sí? Sí. Por aquí yo tengo y aquí yo tengo Y. Son Ah, ok. iguales. ¿Cierto? Sí. Entonces, 2 veces la aceleración sería 4 sobre 11 veces la gravedad. Ujú. Entonces, la aceleración sería la mitad de 4 sobre 11 veces la gravedad. Ah, ok. Ya me quedó ¿Sí? claro. Sí, profe, gracias. Ok. Excelente. Y entonces ya encontramos la parte A, la aceleración angular de la polea compuesta. ¿Cuál sería la parte B? La aceleración lineal del bloque. La aceleración del bloque sería la aceleración 2. ¿Qué sería eso? Multiplicado por el radio. O sea, esta es la aceleración 2. La aceleración del bloque. Más bien encontramos primero la parte B antes que la parte A. Sí. Entonces sería 1,78 metros por segundo al cuadrado. Sería la aceleración con la que cae el bloque. Y ahora aquí por diagrama de cuerpo libre podemos sacar las tensiones. Entonces me queda que aquí tenemos el peso. Aquí tenemos la tensión 1 o tensión 2. ¿Verdad? Para seguir con esta notación de cable 2. Entonces hacia arriba tengo tensión 2 y hacia abajo tengo aceleración. ¿Ok? Y todas las cosas ya las conocemos.
excepto la tensión 2. Entonces, tensión 2 es igual a mg vamos a ver. Tenemos una aceleración para abajo. Entonces, de aquí de este diagrama, de acá, entonces me queda que tensión 2 entonces, pues el peso es igual a masa por aceleración. Pero negativa. Entonces, si quiero encontrar, bueno, esta aceleración de acá, ya la conocemos. Entonces, la tensión 2 sería despejar de esa ecuación. Sí. Y vean que aquí nosotros tenemos una tensión. Entonces, tensión 1 es igual a masa 1 vamos a ver. Bueno. Yo puedo sacar acá. Entonces, en este caso, que la suma de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y el único torque que me genera, o que tengo ahí, sería la tensión 1 por el radio. Es igual a mr cuadrado entre 2. Ok. Ujú. Y podemos sacar entonces que alfa 1 es igual a m por r al cuadrado. ¿Sabe? No. Alfa 1 sería aceleración 1 entre el radio. Y sabemos que la aceleración tangencial en este punto es la misma aceleración tangencial en este punto de acá. Porque las cuerdas están pegadas. Entonces, si encuentro esta aceleración tangencial para este punto de arriba, podré encontrar esta aceleración tangencial de acá. Y esa aceleración tangencial va a ser aceleración angular por el radio. Entonces, esta R se me cancela con esta R. Y esta con esta para que me quede entonces aceleración 1.
Sí, no, más o menos. Los enreda en algo. Compañeros, compañeras. Ok, el jueves, recuerden bien estos datos que nos dieron acá. Ese 7,13 y el 1,78. El jueves, recuérdenme iniciar con este problema para que lo resolvamos con suma de fuerzas y suma de torques. ¿Ok? Entonces ahí cualquier cosa me recuerda. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Ujú. Ok, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video.